Hola chichis, ¿cómo os encontráis? La conjunción de Júpiter y Urano está ahí, a la vuelta de la esquina, y yo quería hablaros de un evento astrológico que sucede inmediatamente después, que es la luna llena en Escorpio. Es una luna llena que va a recoger naturalmente todo eso que está sucediendo en el signo de enfrente, en el signo de Tauro, pero también tiene sus propias particularidades, ¿no? Sabéis que abril ha sido un mes muy intenso, ya marzo se hacía notar también con esas intensidades, pero abril desde luego ha sido un mes bastante complejo desde un punto de vista astrológico y que más que menos hemos estado viviendo también cosas de una cierta envergadura, ¿no? No será así para todas las personas, pero a nivel general pues sí que ha sido un mes que ha removido bastante, ¿no? Y después de todo esto pues tenemos esta luna llena que da culminación de alguna forma a la emocionalidad del momento. Es una luna llena en Escorpio, que es un signo marcado por intensas emociones, por intensas pasiones, intensos rechazos, ¿no? Y que también tiene pues aparejado todo un universo interno donde confrontamos o afrontamos emociones que nos hubiera resultado un poquito complicado o un poquito incómodo mirar en otros momentos, ¿no? La luna llena en Escorpio viene a iluminar algo que había estado soterrado o algo que no habíamos querido mirar con tanta alegría o algo que directamente nos costó un poco aceptar, ¿no? Porque Escorpio pues tiene mucho que ver con todo aquello que tenemos adentro y que a menudo pues también está sujeto a intensas contradicciones o directamente tiene de por sí un bagaje, una resonancia con el pasado, con cosas que nos han marcado emocionalmente ya, pues que también son importantes, ¿no? Entonces una luna llena en Escorpio ya de por sí siempre trae consigo ese marco de intensidad emocional que nos muestra algo que hasta el momento no habíamos visto con tanta claridad y en virtud de la intensidad también de esas emociones, pues también puede ser que nos apelen a algún tipo de transformación o a terminar de finiquitar alguna cosa, ¿no? Digamos que es una lunación muy intensa, ¿no? En el nivel de emociones y lo que apela también a que hagamos a través de ese reconocimiento de lo que sentimos, ¿no? Es un momento precisamente, ¿no? Para detenernos a pensar qué nos están diciendo las emociones, qué están pidiendo de nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo eso que estamos sintiendo? Más que nada, ¿no? Entonces, bueno, es una luna llena que se da de la noche del 23 al 24 de abril. Se dará esa noche, esa va a ser la noche luminosa por excelencia. Es una luna llena en el grado 4 de Escorpio, así que como veis, el principal aspecto que está dibujando es una cuadratura a Plutón, que se encuentra ya en el grado 2 de Acuario. Plutón no había estado en el grado 2 de Acuario nunca en nuestra vida hasta este momento, hasta este mes. Entonces también podría ser que Plutón en ese nuevo grado del zodiaco también esté intentando, digamos, mostrarnos algo muy interesante o por lo menos algo pues de cierta envergadura en esa área. De hecho, será seguramente alguna temática que todavía necesite de alguna vuelta más porque todavía nos queda que Plutón entre retro, luego que vuelva a pasar por ahí. Entonces sabéis que Plutón, igual que cualquier planeta lento, normalmente titila encima de un punto hasta pasar definitivamente adelante, ¿no? Entonces, en este caso es el primer contacto que establece Plutón con ese grado 2 de Acuario. Todavía le queda recorrido, todavía va a estar moviéndose encima de este grado, entonces yo diría que como Plutón es el regente de esta luna llena en Escorpio, ¿no? Pues yo diría que sobre todo ahora vamos a estar reconociendo cosas que todavía van a tener una historia mayor más adelante y que podemos esperar que todavía resuenen emocionalmente por lo menos hasta el año siguiente, hasta el próximo año, ¿no? Pero bueno, en principio es una luna llena que también podemos entenderla muy bien si pensamos que viene de un proceso que comenzó con la luna nueva en Escorpio que tuvimos el pasado 13 de noviembre del 2023. Aquella fue una luna nueva en el grado 20 de Escorpio. Mirad en qué zona de vuestra carta caería ese grado 20 de Escorpio, porque la tendencia sería a que algún asunto que hayamos comenzado en los últimos 6 meses, algo que hemos desarrollado en los últimos 6 meses en esa área donde nos cae en nuestra carta el grado 20 de Escorpio, tiende a culminar ahora
en alguna situación, alguna cuestión que es patente y visible en la zona de nuestra carta donde cae el grado 4 de Escorpio, ¿no? Digamos que algo empieza en el grado 20, algo termina en el grado 4. Algo empezó en noviembre del año pasado y algo culmina precisamente ahora, dejando ver de alguna forma un resultado, ¿no? Entonces, bueno, esto desde luego puede mostrarnos también emociones que nos tienen un poco digamos, inquietas. Es, digamos, una lunación llena de tensión. Veis que Plutón está encabezando una T cuadrada, entonces es una luna llena en la que el inconformismo o la incomodidad con ciertas emociones que ya están marcando un ultimátum, con una sensación de hasta aquí he llegado, pues digamos que esas emociones intensas están presionando muchísimo internamente en este momento para emprender cambios que puedan ser incluso cambios radicales, porque es que Plutón encabezando esta T cuadrada está haciendo recaer sobre sí, digamos, toda esa salida de energía, ¿no?, de esta luna llena, y eso implica naturalmente que Plutón, como fuerza volcánica que es, ¿verdad?, cuando se ve presionado por otros planetas y especialmente por esta luna llena a la que además rige, pues lo lógico sería que ese Plutón entrara en erupción de alguna manera, ¿no?, tratando de marcar una transformación radical o una transformación muy, muy consistente en algún sentido. De hecho, también lo vemos en que naturalmente este Plutón en Acuario está regido a su vez por Urano, que se encuentra en Tauro y que también está sobredimensionado por esa presencia de Júpiter, ¿no? Entonces, bueno, vemos que es una luna llena que de alguna manera da una expresión emocional y también una expresión intencional a esta bomba de rebeldía y de cambio que también están sembrando esos planetas unidos en Tauro, ese Júpiter y ese Urano, ¿no?, de los que ya hablé un montón en el post anterior que le dediqué a esta conjunción de Júpiter y Urano, entonces no voy a repetir demasiado, pero sí recordar simplemente como una pincelada, pues que Urano y Júpiter se juntan ahora mismo como algo también de carácter excepcional, y eso pues también marca un poco el sentimiento de etapa en el que podemos estar ahora, tal vez marcando también un punto de inflexión a partir del que nuestra lógica o nuestra forma de pensar en ciertas cosas sea plenamente diferente, ¿no? Entonces, Urano, con todo esto que está experimentando ahí, rigiendo a ese Plutón tan tensionado, yo creo que pues marca la atmósfera de esta luna llena como una atmósfera de ultimátum, una atmósfera de hasta aquí hemos llegado, esto se termina tal y como lo conocíamos, a partir de aquí empieza otra cosa. Naturalmente, cada persona vivirá esto en un ámbito de vida diferente, a una escala diferente. Habrá personas a las que esto les pille de una forma más transversal o más radical, habrá personas a las que les pille a lo mejor en algún asunto anecdótico, ¿no? Pero la cuestión es que es una luna llena que también creo que va a marcar bastante el momento contextual en el que nos encontramos, ¿no? Seguramente sea también una lunación muy reveladora, porque la luna llena ya de por sí siempre nos muestra muchas cosas, ¿no? Pero es que además la luna llena en Escorpio muestra todo aquello que había estado escondido, y en este caso, unida también a la influencia de esta conjunción de Júpiter y Urano, podría ser que viéramos casi como un rayo en la noche con suma claridad algo que hasta el momento no habíamos visto o algo que no habíamos advertido de ese modo, ¿no? Entonces, a nivel contextual incluso puede haber también hallazgos, descubrimientos, cosas que marcan un punto de inflexión, incluso a un nivel de conocimientos, ¿no? Pero también descubrimientos, no sé, relacionados, por ejemplo, con cuestiones como relaciones de poder, influencias de unas personas en otras, todo esto que también forma parte, digamos, de la atmósfera escorpiana, ¿no? Sabéis también que el eje de Tauro y Escorpio es el eje del dinero, de la economía, entonces también podría haber claramente noticias o hallazgos o puntos de inflexión relacionados con la economía o relacionados con la banca, temas de hipotecas, deudas,
también herencias, todo lo que tiene que ver con dinero compartido, dinero que se gestiona por varias personas, presupuestos, ¿no? Presupuestos de investigación también, es decir, que todo lo que tiene que ver con financiación, mundos financieros, económicos, etcétera, se asocia a este eje que, como veis, se encuentra ahora mismo muy encendido, muy estimulado, ¿no? Entonces, esto yo creo que tiene que ver también mucho con la gestión pública que se hace de los bienes o que se hace del dinero, también porque Plutón en Acuario está marcando también, ¿no?, preguntas importantes acerca de la gestión de los impuestos desde un punto de vista político, por ejemplo, ¿no?, la gestión de presupuestos, impuestos y bienes compartidos. Pero aparte, digamos, de este cariz como más social o más colectivo, pues naturalmente también este podría ser un punto de inflexión en el sentido de sostenibilidad que cada cual tenga en su vida. No es una sostenibilidad meramente económica, también va más allá, ¿no? También se trata de una sostenibilidad en un sentido de hasta qué punto lidiamos con sentimientos de estrés, enajenación, alienación en esta sociedad tan individualizada, ¿no?, que también son temas a los que apuntaría, ¿no?, esa presencia del arquetipo Acuario, Urano, y de qué manera también hallamos o no sostenibilidad en términos de paz mental o, digamos, equilibrio mental, ¿no? También puede ser un momento un poco extremo, ¿no? Si teníamos alguna preocupación o alguna inquietud, pues puede ser un momento en el que también estemos anticipándonos a prever un escenario más negativo, digamos, de lo que cabría esperar, ¿no? Entonces también podría ser un momento marcado por una preocupación, es decir, el ocuparnos antes de tiempo, sin saber exactamente bien cómo se va a expresar un problema. Ya podemos estar como anticipando o preocupándonos, ¿no?, de una manera que tal vez añade también tensión. Entonces, yo creo que esta lunación es muy importante que mantengamos los pies en la tierra y que nos mantengamos también firmes en nuestra lectura del presente. Sin anticipar desastres que no han ocurrido, porque hay una tendencia, digamos, a la anticipación en términos que podrían también, digamos, cuestionar esperanzas previas, ¿no? Entonces es importante no solamente mantener nuestra visión del presente tal y como es, sin proyectar cosas ahí, sino también aceptar lo que ese presente nos dice como un punto de partida, ¿no?, para luego elaborar ahí otro plan. Pero en principio es muy importante con una lunación de estas características mantenernos de una forma realista, afincadas en el presente, ¿no?, porque la tendencia es a irnos de manera poco práctica a escenarios futuros que a menudo pueden estar dibujados con un color más sombrío del que cabría esperar, sobre todo porque Plutón está tan presente, ¿no?, en Acuario, además, que se une, digamos, la preocupación por el futuro se une con el miedo a no tener control acerca de eso que pueda estar llegando, ¿no? Entonces, seguramente luego, a medida que vayamos transitando la vida, pues todo esto sea mucho más gestionable de lo que cabría imaginar ahora, ¿no? Simplemente comento esto porque es una lunación que puede llevar a su extremo, digamos, nuestro nivel de intensidad mental y emocional. Entonces va a ser muy importante recordar, ¿no?, que está ahí ese sol en Tauro, que es como, oye, la conciencia del cuerpo, la conciencia del presente, la conciencia del instante, el cuidarnos, ¿no? Es muy importante también para sostenernos a través de esas tormentas de ideas o esas marejadas de emociones que pueden estar ahora mismo exaltadas, ¿no? Entonces, digamos que también es una lunación que podría llevar a una lectura algo exagerada de ciertas cosas, y será preciso también mantener la calma y mantener también el sosiego, ¿no?, porque de repente puede ser que ahora estemos viendo de una forma mucho más extrema o mucho más destemplada las previsiones de alguna cuestión que luego, sin embargo, pueda resultar algo más gestionable, ¿no?, de lo que parece.
También, claro, recordad que aún nos encontramos en la temporada de eclipses, entonces, a pesar de que esta luna llena no es un eclipse, sí que se encuentra todavía bajo la influencia de todo este periodo de eclipses. Entonces, hay una sensación de ultimátum en el aire con esta luna llena, como os decía, que es bastante densa, pero también está este punto, ¿no?, de ver con lucidez, pero tal vez interpretar esas verdades que aparecen de una forma no tan lúcida o de una forma no tan precisa, ¿no? Por ejemplo, imaginad que es algo que encaja mucho con esta luna llena también. Imaginad que yo soy una investigadora en un departamento químico, por ejemplo, ¿no? Y estoy haciendo experimentos y estoy haciendo cosas, he tenido una metodología, he tenido una constancia y de repente resulta que en mi matraz ese día particular aparece algo que yo no esperaba, pero que es increíblemente revelador porque tiene el potencial de abrir un nuevo camino a mi investigación. Bueno, pues claro, ahí está esa verdad, ¿no? Ahí está esa cosa que yo puedo observar, pero tengo que mantener la calma sin precipitarme a sacar hipótesis o a sacar conclusiones precipitadas. Voy a necesitar probablemente tomarme un tiempo bastante largo y paciente para repetir el experimento, hacer testeos, ver también si otras personas especializadas en eso ven lo mismo que yo. Es decir, voy a necesitar de alguna forma tener también esa sangre fría para seguir todavía con ese método o para seguir, digamos, con una observación rigurosa de lo que estoy viendo, porque en ese momento mismo en que veo algo asomarse a mi matraz, puede ser que yo me ilusione o que tenga como esa idea anticipatoria de lo que podría llegar a ser, puede ser que yo tenga una intuición de hacia dónde podría ir, pero hasta que no lo compruebe, hasta que no se desarrolle al completo ese proceso para realmente estar segura de lo que estoy viendo, pues no voy a anunciar a los cuatro vientos mi descubrimiento, ¿no? Entonces es una lunación que sí puede equivaler a ese momento en que hacemos ese descubrimiento o asoma la patita alguna verdad novedosa que puede ser ilusionante o que puede marcar un punto de inflexión o que de repente puede ser algo que nos haga reaccionar emocionalmente de una manera muy fuerte, ¿no? Pero todavía, digamos que tenemos que ser precavidas con el tipo de interpretaciones que extraemos de eso que se presenta, ¿no? Sobre todo porque esa unión de Júpiter y Urano está muy activa todavía y es una unión que tiende también a que hagamos lecturas extremas de las cosas, ¿no? Entonces seguramente necesitamos un tiempo todavía para tomar perspectiva de eso que ahora mismo tenga tanta intensidad en nuestra atención, ¿no? También es esto, es una lunación que tiende a condensar nuestra atención, nuestra visión, en un punto como muy preciso de la emoción o de la experiencia. Entonces es una lunación que también puede fijarnos en alguna cosa particular en la que estemos extremadamente concentradas, hasta el punto de crear también algo así como una visión túnel, ¿no? Entonces también vamos a necesitar un poco de templanza y sosiego, digamos, para intentar abrir también un poco ese espectro, ¿no? En cualquier caso, como os decía, es una lunación que todavía participa de esa atmósfera de la temporada de eclipses. En realidad, la temporada de eclipses como tal se supone que va a durar hasta el 8 de mayo, que es cuando tenemos la siguiente luna nueva no eclipsada. Entonces, ese será el momento en que se termina oficialmente la temporada de eclipses, el 8 de mayo. Pero sí es verdad que después de esta luna llena, y especialmente una semana después, aproximadamente ya llegando a los últimos días de abril, ya sí vamos a sentir que la atmósfera es otra cosa, ¿no? Entonces, esta luna llena yo creo que marcaría también algo así como un punto de inflexión a partir del que ya podemos también empezar a salir poco a poco, ¿no?, de esas honduras de la temporada de eclipses. Entonces, podríamos ver también a esta luna llena como un ir al fondo de ese asunto que nos ha ido marcando la temporada de eclipses. Vamos al fondo de todo eso para habitarlo también emocionalmente en toda su intensidad y ya a partir de ahí solo quedaría, digamos, ir saliendo cada vez más a la superficie para ya la semana siguiente de esta luna llena, aproximadamente a finales de abril, ya salir, digamos, a lo que es una atmósfera más normal, donde se puede respirar más calmadamente y más normalmente, ¿no? Entonces, esta idea, ¿no?, de que es una luna llena
que todavía está marcada dentro de esta temporada de eclipses, pues también lo dice todo, ¿no? Porque es un momento en el que se va a intensificar seguramente nuestra relación emocional e intelectual con todo aquello que se haya estado movilizando en nuestra temporada de eclipses. Lo que puede ser revelador, pero también, como os decía, en caso de pues experimentar preocupaciones o sentimientos como muy extremos o lo que fuera, daos un poco de tiempo, observad esas emociones o esas ideas pasar, como os digo a menudo, ¿no? Como ver a las nubes pasar sin, digamos, es decir, aceptando también, ¿no? Que podemos sentir lo que podamos sentir o podemos pensar lo que podamos pensar, que nosotras no somos esas ideas o no somos esas emociones, ¿no? Las podemos observar para aprender de ellas, para entender lo que nos dicen, pero no tenemos por qué dejarnos llevar arrastradas por ellas, ¿no? Por eso os comentaba el tema de ese sol en Tauro, como ese buscar arraigo, buscar raíz, buscar un toque a tierra desde el que podamos observar desde un lugar más tranquilo o más consciente, ¿no? Y de hecho, también, como suelo comentar cada año, también es interesante porque la luna llena en Escorpio se conoce también como la luna llena de Buda. Se supone que Buda, como personaje mítico, ¿no? También nació, se iluminó y murió todo en lunas llenas en Escorpio, porque se decía pues que Buda tenía un stellium en Tauro, entonces el único planeta que no formaba parte de ese stellium era la luna, que se encontraba en Escorpio. Entonces se dice pues que Buda, sentado bajo un árbol, experimentó la iluminación definitiva en una noche de luna llena en Escorpio. Lo que no deja de ser bonito, ¿no? Porque también es esta idea de, bueno, yo puedo elegir también hasta qué punto me identifico, digamos, con el sufrimiento o el dolor o las emociones extremas que puedan estar apareciendo ahí en mi vida, alrededor, en torno, ¿no? Entonces es interesante porque también con una luna llena en Escorpio y esta conjunción de Júpiter-Urano, yo diría que también puede haber sentimientos de fe o de creencia o sentimientos religiosos exaltados estos días. Así que también ojo con eso, porque probablemente si estáis pensando que estáis iluminadas o que veis la verdad última de las cosas, probablemente haga falta tomárselo con un poquito de sosiego, ¿no? Porque también la atmósfera con Júpiter en conjunción a Urano puede ser un pelín delirante en ese sentido, ¿no? En ese sentido de exaltación espiritual, digamos. Entonces, también yo lo que diría es que en esta atmósfera ese tipo de sentimientos exaltados podrían ser también una forma como de apartarnos de eso que estamos sintiendo verdaderamente y que a lo mejor es un poco más asustador, ¿no? Los seres humanos somos tan asombrosos en nuestras mecánicas de autodefensa que a veces también, para no tener que asumir lo que nos dicen ciertas emociones, ¿no? Pues directamente marcamos una distancia de esas emociones, y a veces también yo diría que muchas personas emulan esa posición, aunque sea inconscientemente, ¿no? Emulan esa posición como de estar iluminadas o ser divinas, ¿no? Para tomar esa distancia, para dejar como ese sufrimiento humano alejado de sí mismas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final, pues también estos son pues, mecanismos de evasión, ¿no? Y en fin, al final tenemos que encarnar nuestra vida, no nos queda otra, ¿no? Simplemente comento esto porque es un clima como muy particular en este sentido, ¿no? Entonces, digamos que es una luna llena que tensiona muchas cosas y hace falta también pues un cierto valor para afrontarlas, ¿no? No a todo el mundo le va a pillar de esta manera tensionante, pero sí que creo que, bueno, sí que puede haber como muchas personas que de alguna forma
marquen un punto de inflexión en su manera de gestionar sus emociones o gestionar sus ideas, ¿no? Especialmente si son emociones e ideas que están marcadas por el miedo o la preocupación o el sentimiento de descontrol, pues puede ser una lunación de reacciones como muy exaltadas, ¿no? De hecho, bueno, en el imaginario popular también está esta idea, ¿no? De las personas lunáticas o esta idea, por ejemplo, de los hombres lobo que se convierten en lobo en las noches de luna llena. La luna llena suele intensificar aquello que abunda en nuestro interior en un momento dado. No deja de ser un planeta muy emocional, ¿no? Y también muy vinculado con lo que tenemos en el adentro. Entonces, de alguna manera también la luna llena tiene esa cualidad de sacar de nosotras de una forma expresiva eso que abunda para que sea visible desde el exterior. Entonces, por ejemplo, si somos artistas, la luna llena puede ser muy buena para expresarnos de una forma creativa, pero también si tenemos miedos o preocupaciones y llega esta luna llena en Escorpio con toda su intensidad, también puede ser que sintamos que todo esto se expresa de una manera como muy fuerte, ¿no? Entonces tengamos ya que reconocer todo esto. Pero también hay algo que tiene un tono como delirante también, ¿no? En esta lunación. Entonces, pues eso, mantener un poco el arraigo y la moderación y no dejarnos llevar por ideas extremas o por ideas destempladas. Intentar darnos unos días, darnos un tiempo antes de tomar decisiones que impliquen finiquitar alguna cosa que nos importa, ¿no? También, porque también es una lunación muy de hasta aquí hemos llegado, se acabó, me voy a otra cosa, ¿no? Entonces, yo pienso que también esperar un poquito a la semana que viene puede ser sabio antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Luego también, claro, aparte de todo lo que hemos ido hablando, también los planetas personales están en un momento bien interesante, os lo comento brevemente. Mercurio, por su parte, se encuentra a punto de entrar directo sobre el nodo norte el día 25 de abril, es decir, solamente un par de días después de esta luna llena, Mercurio entra directo encima del nodo norte. Esto implica que durante esa semana de la luna llena también vamos a tener seguramente información, conocimiento de cosas que son reveladoras, mensajes que nos llegan, sabéis, ¿no? Todo el tema de cuando Mercurio está retrógrado y entra directo, nuevamente tenemos una especie de terremotillo a nivel de relaciones sociales, información, mensajes, comunicaciones, ideas, etc. Entonces, esto también puede participar un poco de esta atmósfera reveladora, ¿no? De hacer ese descubrimiento, pero todavía, como os decía, yo esperaría un par de días más, por lo menos hasta la próxima semana, cuando Mercurio ya esté en pleno funcionamiento de nuevo, para extraer mis conclusiones, ¿no? Entonces, ahora se da la revelación, digamos, pero yo esperaría hasta la próxima semana para hacer interpretaciones o para tomar conclusiones si es algo decisivo e importante. Naturalmente, si no tiene tanta importancia, pues simplemente no será preciso tampoco armarnos con esa estrategia. Pero si se trata de tomar alguna decisión, como inclina a ser Mercurio en Aries, que sea realmente importante para nuestro futuro, porque además Mercurio entra directo junto con el nodo norte, que es muy importante también, ¿no? Si se trata de hacer alguna decisión importante para nuestro futuro, yo sí que esperaría un poco antes de lanzarme a tomar esa decisión, por lo menos hasta la próxima semana, ¿no? Luego, también tened en cuenta que aunque Mercurio entre directo este 25 de abril, todavía va a permanecer en sombra post-retrógrada por lo menos hasta el 13 de mayo. Entonces, de aquí al 13 de mayo todavía vamos a vivir ese paso de Mercurio por la segunda mitad de Aries por tercera y última vez. Entonces también es posible que algo que llevamos sopesando alrededor de un mes y medio también experimente algún tipo de resolución o algún tipo de salida de aquí al 13 de mayo. Entonces también es interesante cómo justamente el 8 de mayo vamos a salir de la temporada de eclipses oficialmente y el 13 de mayo, un poquito después, Mercurio sale de esa zona de sombra. Y eso implica también que a medida que vayamos entrando en mayo, las cosas se van a sentir mucho más gestionables, mucho más
simples, mucho más sencillas. Entonces, yo diría que esta luna llena en Escorpio va a ser como el último momento en que vamos a estar dando vueltas, retorciendo un asunto que emocionalmente tiene un gran peso para nosotras, ¿no? Es eso, es como una luna llena en la que de alguna forma estamos retorciendo de una manera un poco fija, un poco obsesiva, ¿no? Alguna cuestión que está ahí resonando. Entonces, en fin, es una lunación que no es fácil, no es sencilla. Al fin y al cabo es una luna llena en plena temporada de eclipses en cuadratura a Plutón. Plutón en un territorio nuevo es bastante potente, ¿no? También el tema de Mercurio estacionario contribuye a esta idea de pues una semana de obsesiones o de ideas fijas. Entonces vamos a necesitar por lo menos hasta finales de abril, ¿no? A finales de abril precisamente vamos a tener a Venus y a Marte cambiando de signo y de una forma que contribuye también a generar una atmósfera de un mayor bienestar. Precisamente porque a finales de abril, el día 29, y el día 30, Venus y Marte van a cambiar de signos, de tal modo que Marte va a abandonar Piscis para entrar en Aries, que es su propio signo, donde se encuentra mucho más a gusto, porque Marte en Piscis, sabéis que es intentar ir en línea recta y terminar haciendo un laberinto, una cenefa. Bueno, pues Marte en Aries por fin va a poder funcionar tal y como le es habitual, tal y como le es natural, de marcarse una línea recta y avanzar hacia ahí como una flecha, ¿no? Entonces eso pues va a ayudar también a ver mucho más claro cuestiones que tengamos que decidir o cosas que tengamos que hacer. Habrá una gestión de la energía seguramente mucho más ágil y mucho más certera. Eso cuando Marte entre en Aries a finales de abril, ¿no? Pero también es que a finales de abril es Venus el que también va a entrar en su propio signo. Venus va a salir de Aries, donde de alguna forma se ha encontrado bastante belicosa. Venus en Aries es Venus guerrera, que en principio es algo que Venus puede hacer, es un rol que Venus puede asumir, además también porque se trata de Venus estrella de la mañana, que también tiene esas connotaciones como de guerrera o de un Venus pues, que está dispuesto a hacer las cosas de una forma asertiva, de una forma vehemente, ¿no? Pero desde luego Venus pasando a Tauro, que es su propio signo, pues se va a encontrar mucho mejor, mucho más a gusto, ¿no? Entonces Venus y Marte se encuentran a punto de cambiar un poco esa lógica. Mercurio también se encuentra a punto de cambiar de dirección. Entonces esto de lo que nos está hablando es de que esta luna llena es el último momento en que vamos a tener a los planetas personales en tan mala onda, podríamos decir, ¿no? Es decir, es el último momento en que vamos a tener a Marte en una zona que no le viene bien, a Venus en una zona que tampoco le viene muy bien, a Mercurio retro que tampoco está muy bien. Entonces, es como si dijéramos una luna llena a partir de la que decimos, vale, esto no me está satisfaciendo o nutriendo como yo necesitaría, necesito hacer cambios y a partir de aquí es como que empiezan a desenvolverse pequeñas medidas, pequeños cambios que nos ayudan, digamos, a salir un poco de ese pozo o de esa hondura intensa que está representando esta luna llena, ¿no? Entonces, en principio es una lunación bien interesante por este motivo, ¿no? Es como un reconocimiento de esa parte no tan bonita o no tan agradable de la vida, pero que a partir de ahí pues también nos va a ayudar, ¿no? Señalando un poco el camino de cosas que tendríamos que cambiar o cosas que a lo mejor nos gustaría reformular. Luego también, a ver, a nivel astrológico siempre decimos mucho esto, ¿no? Cosas que hay que cambiar para estar bien, etcétera. Bueno, si te encuentras ya a gusto, si sientes que tu vida está bien, que no tienes nada que cambiar, pues perfecto, ¿no? Tampoco se trata de estresarnos pensando que tenemos que automejorar constantemente. Habrá personas para las que esta luna llena resulte una sacudida súper importante y habrá personas para las que esta luna llena simplemente pueda significar una pequeña incomodidad puntual de ese día, ¿no? Pero digamos que la tendencia es a que sea una lunación que se note, ¿no? Y especialmente si tenéis planetas personales
en el comienzo de los signos fijos de Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, seguramente lo estéis sintiendo mucho más, ¿no? Esta incomodidad o esta sensación como de mucha presión emocional o incluso presión vincular para hacer alguna cosa que en principio mira muy a largo plazo, que puede implicar también mirar de frente alguna contradicción importante. Es un momento para reconocer también temas pues de nuestra voluntad, cómo gestionamos lo que queremos en un entorno compartido y cómo a veces también nos ponemos mil excusas y justificaciones para actuar de una determinada manera cuando tal vez lo que estamos haciendo responde más bien a un deseo o un mero deseo, ¿no? Entonces, a veces también nos explicamos de un montón de maneras lo que estamos haciendo, cuando en realidad también la explicación puede ser un feeling o una sensación que tengamos, ¿no? Entonces también es una lunación que nos va a mostrar la fuente de motivaciones a menudo irracional que nos lleva también a reaccionar de determinadas maneras en la vida, ¿no? ¿Necesitamos realmente justificarnos a nosotras mismas o simplemente reconocer esa motivación irracional para hacer ciertas cosas podría también ser suficiente? Ahí pues cada cual también se responderá como quiera y como pueda, ¿no? Y luego también otra cosa que quería comentaros es que Venus ya el 27 de abril, unos días después, Venus ya va como a viajar al inframundo. Y me explico, porque suena también como muy escorpiano, ¿no? O muy plutoniano esto de bajar al inframundo, que concuerda mucho, ¿no?, con el clima de esta luna llena. Pero me parece interesante porque la coincidencia de los tiempos, ¿no? Cuando Venus, como planeta personal, se acerca mucho al Sol, se acerca a hacer una conjunción al Sol, dejamos de ver a ese Venus en el firmamento. Sabéis que Venus es una de las estrellas más brillantes a ojo desnudo y que además es la primera estrella que vemos al amanecer ahora mismo. Entonces, lo que sucede es que Venus se está acercando tanto al Sol que el 27 de abril el 28 de abril por la mañana va a ser la última vez que vamos a ver a Venus en el amanecer. A partir de ese día, del 28 de abril en adelante, Venus ya va a desaparecer del firmamento, en el sentido de que vamos a dejar de ver a Venus en el amanecer. Tampoco lo vamos a ver por la tarde ni en ningún otro momento, ¿no? Porque Venus va a estar oculto detrás de esa pantalla de luz que emana el Sol. Entonces Venus y el Sol están juntos, con lo cual la luz del Sol tapa a Venus. Y hasta el 10 de julio del 2024, hasta el 10 de julio, no vamos a ver a Venus de nuevo, porque Venus va a estar todo este tiempo junto con el Sol. Entonces, el 10 de julio será cuando veamos resurgir a Venus, pero en ese momento lo veremos resurgir por la tarde, como estrella de la tarde. Entonces, digamos que todo esto tiene también unas implicaciones o un significado bien interesante en este momento, porque lo que tiene que ver con esto sobre todo es que cuando dejamos de ver a Venus, ahora podemos pensar, ¿no?, que es porque la luz del Sol tapa a Venus y así, pero lo que se asociaba a todo este tema, por ejemplo, en la antigüedad, ¿no?, es que claro, vemos a Venus cada día salir un poquito más debajo, un poquito más cerca del horizonte, hasta que de repente desaparece de nuestra visión. Entonces, esto en la antigüedad se interpretaba como que Venus iba avanzando poquito a poco, hacia ese mundo del abajo del horizonte, ¿no?, hasta desaparecer. Entonces, esto hacía pensar en la antigüedad que Venus entraba en ese universo del inframundo para permanecer allí un tiempo, extraer de allí algún tipo de verdad, algún tipo de descubrimiento, algún hallazgo, y luego resurgir renovada como una Venus transformada, porque ya no se ve en la mañana, empieza a verse más bien en la tarde. Todo esto tiene una explicación naturalmente astrológica más extensa, pero simplemente para lo que nos atañe ahora, me parece interesante justo porque
esta luna llena en Escorpio marca un punto de inflexión a nivel emocional, a nivel de cómo pensamos en ciertas cosas. También está dentro de una temporada de eclipses que ha sido increíblemente afectiva y también que ha movilizado muchos desafectos, ¿no? Ha sido muy dura para temas relacionales. Entonces, el hecho de que Venus ahora entra en el inframundo, digamos, me hace pensar pues que vamos a estar también estos próximos meses, por lo menos hasta julio, digiriendo de alguna forma cuestiones venusinas que han sido bastante intrincadas recientemente. Puede ser, por ejemplo, el estar atravesando algún duelo por la transformación irreversible de nuestro campo de relaciones, o puede ser también atravesar toda una serie de miedos relacionados con cuestiones de ausencia de seguridad, ausencia de sostenibilidad, miedos económicos, miedos relacionados con la subsistencia, ¿no? Es decir, que también Venus tiene que ver mucho con todas estas cuestiones. Y al fin y al cabo, Júpiter y Urano juntándose en Tauro también instigan bastante, digamos, este comportamiento, ¿no? de Venus entrando en el inframundo, en el sentido de que es un momento en el que ya sí vamos a contemplar todo eso que desestabiliza nuestro universo venusino, nuestro universo taurino, de una forma que busca verdades o busca soluciones que marquen un punto de inflexión, ¿no? Entonces, creo que también esto es como el inicio de una etapa en la que muchas personas estarán buscando transformar completamente cómo se relacionan con el dinero, con las cosas, o incluso establecer giros en su patrón de gestión de dinero o de gestión de bienes, ¿no? Entonces será un tiempo algo experimental, digamos, donde aún no es visible el resultado de todo esto que estamos queriendo cambiar o de todo esto que estamos digiriendo. No va a ser visible hasta julio del 2024, pero sí que es un tiempo crucial, ¿no? Porque ya con Venus bajando, digamos, pues ahí también hay un poema muy bonito mesopotámico, que es Inanna y su descenso al inframundo, ¿no? Que es un poema que habla justamente de este viaje de Venus al inframundo y cómo Inanna pues se va desnudando a medida que va pasando pues diferentes puertas, ¿no? Para entrar a ese inframundo. Y finalmente cuando llega abajo pues se encuentra desnuda de sus atributos de diosa, ¿no? Se encuentra plenamente vulnerable. Y ahí pues también digamos que hay todo un viaje de autoconocimiento y de transformación personal pues que la marca, y cuando ya vuelve de nuevo a resurgir pues lo hace con un conocimiento de lo que era su vida previa también muy lúcido, ¿no? Y hace también cambios sumamente importantes. Entonces, bueno, simplemente era como un dato, como un detalle, ¿no? De que Venus también está haciendo cosas interesantes últimamente. También os hablaré de ello, pienso yo, en el post que dedicaremos a mayo, ¿no? Y luego, pues también simplemente como algo a mencionar, vemos que también Saturno se encuentra ya en la segunda mitad de Piscis. Entonces, también esto es interesante porque Saturno ya, digamos que ha pasado una barrera, ¿no? Y ahora sí que se encuentra también en un clima como mucho más de soluciones. Pero es que además Saturno en el grado 15, el grado 15 es un punto muy interesante de los signos porque es un grado que se empapa de alguna manera de las cualidades del signo de enfrente. Entonces el grado 15 es un grado interesante en el sentido de que es como si fuera un grado de conexión con ese grado de enfrente, perdón, con ese signo de enfrente. Entonces es un grado en el que de alguna manera, a pesar de que Saturno está en Piscis, es como el grado más Virgo del signo Piscis. No sé si suena muy lioso. Pero en cualquier caso es como un Saturno que está mucho más dispuesto a decir, vale, este es el laberinto en el que estamos, este es el desafío con el que llevo lidiando desde 2023 sin que haya realmente tantos avances, con un sentimiento como de estancamiento en esa área. Entonces,
¿Qué análisis puedo hacer de las posibilidades que tengo, de las soluciones que tengo para realmente salir de ese estancamiento o salir de todo eso que había experimentado como una carencia o como algo que no terminaba de encajar, ¿no? Entonces, va a ser un momento en el que muchas personas se van a sentar realmente de una forma analítica a resolver seguramente cosas que se hayan sentido estancadas o negligentes o que eran muy difíciles de mover. Entonces, es un momento en el que realmente hay ganas de cambiar la manera en que gestionamos un gran asunto de carácter práctico que tiene mucha importancia para nosotras, ¿no? Entonces, también todo esto que tiene que ver con la economía y así está naturalmente muy presente, pero también pueden ser otras cuestiones, ¿no? Ahí yo lo que os diría es que observéis dónde os cae el grado 4 de Escorpio, porque ahí es donde se va a dar, digamos, algo revelador, o incluso os diría, no tanto algo revelador, ¿no? Sino sobre todo ahí es donde se va a dar un gran movimiento emocional. Ahí es donde se va a dar un gran movimiento emocional que nos sirve como hilo del que si vamos tirando vamos a ir pudiendo enfrentar un montón de cosas que también potencialmente podríamos llegar a transformar para mejorar un poco la situación o lo que fuera, ¿no? Ahí depende mucho de lo que cada cual tenga entre manos y de lo que cada cual esté viviendo. Pero en principio ese sería el lugar destacado a mirar en la carta, ¿no? El grado 4 de Escorpio, porque ahí es donde se da ese movimiento emocional que nos va a llevar, que va a llevar la embarcación, digamos, a ese universo de cambios, ¿no? Pero, pues eso, por lo menos hasta mayo, no vamos a ver con la serenidad pertinente lo que tengamos entre manos ahora, así que sería interesante tratar de reaccionar con templanza a lo que necesitemos hacer, darnos también un tiempo, tener paciencia, analizar muy bien pros y contras, todo esto, ¿no? Pero luego también, ¿no? Habría como motivos para pensar que por lo menos hasta julio vamos a estar en un trance de transformación de estas cosas que necesitemos cambiar y que por lo menos hasta julio seguramente que no veamos resultados, ¿no? Entonces, resultados tangibles, digamos, ¿no? Entonces, vamos a necesitar también tener un poco de paciencia seguramente, ¿no? Pero bueno, digamos que al final pues es una luna llena, pues cada cual también digamos, decide cómo desea vivirla, cómo desea habitarla, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo inmenso. Hasta luego.